Bienvenida. Hoy nos sumergimos en un texto clásico, uno que, bueno, a pesar de tener milenios, sigue resonando muchísimo hoy. El arte de la guerra de Sun Tzu. Tenemos aquí algunos fragmentos clave. Y es interesante porque aunque pone guerra en el título, sus principios se aplican a casi todo, ¿verdad? Negocios, estrategia personal, cómo resolver conflictos. Nuestra idea hoy es sacar algunas perlas de sabiduría estratégica de estos textos, las más potentes. Quizás las que más sorprenden. Empezamos esta exploración. Claro que sí. Es fascinante cómo algo tan antiguo puede seguir siendo tan relevante. Lo primero que llama la atención, fíjate, es que Sun Tzu no es un fanático de la guerra para nada. No la glorifica. Su enfoque es casi como de cirujano, ¿no? Mucha inteligencia, preparación a fondo y, sobre todo, buscar la victoria más eficiente, la que cuesta menos. Idealmente, la que se consigue sin luchar. Suena casi a filosofía aplicada al conflicto. Pues vamos allá. Empecemos por la base, por los cimientos que pone Sun Tzu. Empieza fuerte, ¿eh? En el capítulo 1 dice que la guerra es algo vital para el Estado. Cuestión de vida o muerte, vamos. Y que por eso hay que estudiarla muy, muy bien. Y propone como una especie de lista de chequeo inicial. 5 factores que hay que mirar sí o sí. La doctrina, o sea, esa armonía entre el pueblo y el gobernante, el tiempo, que no es solo el clima, sino el momento oportuno, el terreno, las condiciones físicas, claro, el mando, las cualidades del líder, sabiduría, integridad, humanidad, coraje, disciplina, y la disciplina, la organización, la logística, todo eso. Eso es. Y no se queda ahí. Luego añade 7 comparaciones directas entre los dos bandos. ¿Qué líder es mejor? ¿Quién es más capaz? ¿Quién conoce mejor el entorno? ¿Quién aplica mejor las normas? ¿Qué ejército es más fuerte? ¿Las tropas mejor entrenadas? ¿Y quién premia y castiga de forma más justa? Todo esto antes de mover un solo soldado. Es una preparación casi obsesiva. Es que ahí está la clave de todo. La planificación, el conocimiento, son la base. Antes de hacer nada, tienes que entender muy bien tu propia situación, tus puntos fuertes, los débiles, tus recursos y, igual de importante, la del adversario. Lo dice clarísimo en el capítulo 4. Conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo. Primero, asegura tu posición. Hazte invencible con esa preparación. Y solo entonces, cuando ya estás seguro, buscas la debilidad del otro. No es ir a lo loco, es cálculo puro y duro. Esa frase del capítulo 3 es quizá la más famosa, ¿no? Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Suena fácil decirlo, pero llegar a ese nivel de conocimiento, sobre todo bajo presión, y encima conocer igual al otro, tiene que ser dificilísimo. Sin duda. Y ahí es donde Sun Tzu pone la estrategia por encima de la fuerza bruta. Demuestra que la guerra o cualquier conflicto, vamos, no se gana solo teniendo más gente o mejores armas. Se gana con inteligencia estratégica, con análisis riguroso para minimizar el riesgo, la suerte. Es casi como gestionar riesgos, pero aplicado a un enfrentamiento. Se trata de reducir la incertidumbre todo lo posible antes de lanzarte. Y esta idea de que la inteligencia es lo primero nos lleva a uno de sus conceptos más profundos, yo creo. Está en el capítulo 3. La cumbre de la habilidad no es ganar 100 batallas. La verdadera maestría es someter al enemigo sin luchar. Esto es revolucionario incluso hoy. El objetivo no es destruir, es dominar estratégicamente, gastando lo mínimo. Es mejor doblegar la voluntad del enemigo que cargarte su ejército. Justo, el texto lo dice tal cual, que los estrategas superiores atacan los planes del enemigo, sus intenciones, antes de que se pongan en marcha. Si eso no funciona, entonces atacan sus alianzas para aislarlo y solo como tercera opción, atacar al ejército enemigo. Y lo peor de todo, el último recurso, es asediar ciudades. Dice que eso lleva meses, agota los recursos y es una táctica pésima. Es increíble cómo prioriza lo intangible, ¿sabes? Los planes, las relaciones, por encima de lo físico. Exacto, porque entiende que la guerra física es carísima, en vidas, en recursos, en tiempo, en moral. El ideal es desmontar la estrategia del otro antes de que pueda hacer nada. Cortarle los suministros, romper sus pactos, crearle dudas, como sugieren varios capítulos. Es ganar con la cabeza, con la maniobra.
Esto conecta con su idea de lo lleno y lo vacío del capítulo 6. No se trata de chocar fuerza contra fuerza, lleno contra lleno, sino de ver dónde está débil el enemigo, dónde está vacío, y concentrar tu fuerza, lo lleno, ahí. O mejor aún, manipular la situación para que sea el enemigo el que vaya hacia donde tú eres fuerte y él es débil. Es dictar tú las reglas del juego antes de empezar. Vale, entiendo. Evitar luchar es lo mejor. Atacar planes, alianzas. Pero si no queda más remedio o si quieres crear esas situaciones favorables, ¿cómo lo haces? Ahí entra el engaño, ¿no? Sun Tzu es muy claro con esto. Capítulo 1. El arte de la guerra se basa en el engaño. Y da ejemplos concretos, ¿eh? Si eres capaz, finge incapacidad. Si estás activo, finge inactividad. Si estás cerca, haz creer que estás lejos. Si estás lejos, haz creer que estás cerca. Habla de poner cebos, de fingir caos en tus filas. Sí, sí. Y en el capítulo 5 va más allá. Fingir desorden para que te subestimen, fingir cobardía para que te persigan a lo loco y así estudiar cómo se mueven. Aparentar debilidad para que se pongan arrogantes. Es casi, un juego psicológico constante. Totalmente. Pero, ojo, no es engañar por engañar, ¿eh? ¿Sabes? Es una herramienta estratégica. Sirve para controlar la percepción del otro, para llevarle a cometer errores. Es como controlar la información que le llega para que tome decisiones que te beneficien a ti. Y esto se relaciona con otra idea potente del capítulo 5, lo ortodoxo, Cheng, y lo heterodoxo, Qi. El ataque normal, predecible, lo ortodoxo, sirve para fijar al enemigo, y el ataque inesperado, por sorpresa, lo heterodoxo, sirve para desequilibrarlo y ganar. Sun Tzu dice que se usan cíclicamente, como un círculo. Esa combinación hace que tus movimientos sean... impredecibles, indefinibles. Claro, si no saben por dónde vas a salir. Exacto. Y si eres impredecible, tienes que ser adaptable. Ahí entra la famosa metáfora del agua, del capítulo 6. Las tácticas militares son como el agua, dice. El agua evita lo alto y va a lo bajo. Pues en la guerra, igual, evita lo fuerte y ataca lo débil. La forma del agua se adapta al recipiente. La estrategia militar se tiene que adaptar al enemigo y al terreno. No hay una fórmula única, no hay una formación invencible siempre. La victoria depende de leer la situación y ajustarte. Por eso en el capítulo 11 detalla esas 9 clases de terreno: dispersión, ligero, clave. ¿Ah, sí? ¿Esa lista? No es solo una lista, es un ejemplo de cómo la estrategia tiene que cambiar radicalmente según dónde estés y cómo esté el enemigo. Y esa capacidad de cambiar, de adaptarse como el agua a lo que hace el enemigo y a cómo cambian las cosas, eso es lo que llama genio en el capítulo 6. No la rigidez de un plan fijo, sino la inteligencia fluida. Es una lección brutal para cualquier cosa, ¿eh? Exacto. Y esta adaptación no es solo táctica, también es psicológica. Sun Tzu entra mucho en la psicología del conflicto. En el capítulo 7, por ejemplo, habla de manejar la energía o el ímpetu de las tropas. Aconseja evitar al enemigo cuando tiene la moral alta, cuando están frescos, ¿sabes? Como la energía de la mañana. Y atacar cuando están desanimados, cansados, como la energía de la noche. Es leer el estado de ánimo del otro y usarlo. Hay un punto en el capítulo 11 que siempre me ha llamado mucho la atención y da un poco de respeto. Lo del terreno mortal. Poner a tus propias tropas en un sitio sin salida donde o luchan o mueren. Suena a locura estratégica, ¿no? Es contraintuitivo, sí, pero psicológicamente es muy listo. Sun Tzu dice que en esa situación límite con la espalda contra la pared, los soldados pierden el miedo. No hay nada que perder más que la vida, entonces se aferran, luchan con una fuerza desesperada, están alerta, unidos, sin necesidad de muchas órdenes. Es convertir la desesperación en fuerza. Claro que es una táctica de mucho riesgo, solo para momentos extremos y con un líder muy bueno. Hablando de líderes, también da consejos muy prácticos. Ya vimos las cualidades en el capítulo 1. Sabiduría, sinceridad, benevolencia, coraje, disciplina. Pero en el capítulo 10 insiste en tratar a los soldados como a hijos queridos. Cuidarlos, compartir las dificultades. Dice que solo así te seguirán hasta los valles más profundos y morirán contigo si hace falta. Pero, y aquí está el equilibrio, advierte contra ser demasiado blanda. Si los mimas demasiado, se vuelven como niños malcriados, inútiles, indisciplinados. Ese equilibrio es fundamental en todo Sun Tzu. Sí, parece que sí. Y lo aplica también a las órdenes y la disciplina. Capítulo 9. Órdenes claras, simples, consistentes. Que todo el mundo sepa qué tiene que hacer.
Recompensas y castigos justos, conocidos, sin favoritismos. Lo dicen los capítulos 9 y 10. Y ojo, las advertencias del capítulo 8 contra los malos generales. El impulsivo, el que se preocupa demasiado por su honor, el demasiado compasivo que no castiga, o el débil. Dice que todos ellos pueden llevar al desastre, cada uno a su manera. Es la búsqueda constante de ese punto medio. Benevolencia para la lealtad, firmeza para la disciplina y la eficacia. El general ideal, como lo describe en el capítulo 11, es tranquilo y reservado, justo y metódico. Mantiene sus planes secretos, no por paranoia, sino para tener la iniciativa. Es predecible en su justicia, pero impredecible en sus acciones. Inspira confianza y respeto, no solo miedo. Y llegamos a un punto que parece que le obsesiona, porque le dedica casi todo el último capítulo, el 13, la inteligencia, el espionaje. Es muy tajante. Afirma que no gastar en espías, no conocer al enemigo, por ahorrar dinero o esfuerzo, es el colmo de la inhumanidad. Es condenar a tu gente al fracaso, a la muerte innecesaria. La información previa lo es todo. Sí, es fundamental para él. Y es increíble la estructura que monta. 5 tipos de espías, hace 2500 años. El nativo, usar a la gente local. El interno, sobornar funcionarios enemigos. El doble agente, que dice que es el más valioso, un espía enemigo que has convencido. El liquidable, al que das información falsa para confundir al enemigo. Y el flotante, el espía clásico, que va, recoge información y vuelve. Es toda una doctrina de inteligencia. Y recalca algo que es crucial. Esta información no viene de espíritus ni de cálculos abstractos. Viene de personas, de gente que sabe cosas del enemigo. Por eso insiste tanto en tratar bien a los espías, pagarles bien, ser discreto. Sobre todo a los dobles agentes, porque son la llave para entender y manipular toda la red de inteligencia del otro. Es un reconocimiento muy pragmático del valor de la inteligencia humana. Entonces, si juntamos este último punto con todo lo demás, el espionaje es como la base que aguanta todo el edificio estratégico de Sun Tzu. En gran medida sí. Piénsalo. ¿Cómo puedes engañar bien si no sabes qué espera el enemigo o qué mentira le hará más daño? ¿Cómo te adaptas si no conoces el terreno o cómo está colocado el otro? ¿Cómo atacas a lo vacío si no sabes dónde está? ¿Cómo juegas con su psicología si no sabes cómo está de ánimo su tropa o cuáles son los puntos débiles de su líder? La información precisa, a tiempo, que consigues con el espionaje es la gasolina que mueve todos los demás principios. Es lo que permite, como dice en el capítulo 4, percibir lo sutil y descubrir lo oculto. Esas vulnerabilidades que no se ven a simple vista y que son la clave para ganar, idealmente sin tener que llegar a la batalla campal. Fascinante, de verdad. Hemos recorrido las ideas clave de estos fragmentos del arte de la guerra. Resumiendo muy rápido, la preparación casi obsesiva, basada en conocerte a ti y al otro, la meta ideal de ganar sin luchar, atacando estrategias y alianzas, el uso calculado del engaño para manipular la percepción, la necesidad absoluta de ser flexible, adaptable como el agua, entender la psicología humana en el liderazgo, en las tropas, en el enemigo y, por último, el poder crítico de tener buena información, de la inteligencia. Sí, es un compendio de sabiduría estratégica que va mucho más allá de lo militar, está claro. Y nos deja con una reflexión importante, creo yo. Quizá la pregunta para darle vueltas es, ¿hasta qué punto estos principios, pensados para la guerra hace 2 milenios y medio, siguen siendo como la gramática oculta de las estrategias que funcionan y de las que fracasan en nuestro mundo de hoy? Desde la política internacional o las guerras comerciales hasta cómo funciona el poder en una oficina o incluso cómo negociamos en nuestra vida diaria. Reconocemos las tácticas de Sun Tzu, a veces sin darnos cuenta, en lo que vemos a nuestro alrededor. Es una lente interesante para mirar la realidad.